Buenas noches, soy el doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, AC. Nos da mucho gusto saludarlos y contar con la atención de todos ustedes, a quienes manifestamos nuestra gratitud y les brindamos la más cordial de las bienvenidas a las sesiones académicas de este año 2022, que en esta ocasión estaremos transmitiendo de manera virtual en tiempo real desde la sede del colegio en Monterrey, Nuevo León, México. También saludamos con especial atención a quienes siguen esta transmisión desde los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Centro y Sudamérica. Saludamos con mucho afecto a nuestros amigos y colegas de los colegios de pediatría de todos los estados de la República afiliados a la CONAPEME y en especial al doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente de CONAPEME, y a la doctora Ana Rosa Sumano, vicepresidente de la misma CONAPEME. El Colegio de Pediatría de Nuevo León tiene como misión la educación médica continua en el área de la pediatría y los diferentes ámbitos relacionados con ella, por lo cual agradezco a todos y cada uno de los integrantes de la mesa directiva la planeación, organización y desarrollo del programa académico caracterizado por su gran calidad clínico-científica. En esta noche quisiera dar unos mensajes y le pido al staff si por favor me pone la presentación que hemos preparado. Y comenzaremos diciendo por qué razón nosotros en este año queremos reintegrarnos y que todos nuestros socios que en un momento dado se han alejado, no están activos, queremos motivarlos para volver a estar con nosotros. ¿Por qué ser socio activo del Colegio de Pediatría de Nuevo León? Porque pertenecemos a la organización pediátrica más importante de México, que es la CONAPEME, con gestión en el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, que tiene su propia revista y que tiene una presencia en todo el país. Además, el colegio ofrece un programa académico de gran calidad que cuenta con expositores renombrados en sus sesiones académicas con puntaje para certificación, como es el caso de esta noche. Además, tenemos la colaboración académica de hospitales internacionales catalogados en los primeros 10 del ranking de sus países. Apoya en la gestión y asesoría de los trámites en la certificación de pediatría ante el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría AC. Y además, organiza congresos internacionales como el Congreso Internacional de Pediatría que normalmente llevamos a cabo en Sintermex, que es el de mayor convocatoria en México después del Congreso Nacional de Pediatría de CONAPEME. Tenemos nuestras sesiones académicas que cuando tenemos la presentación híbrida, lo hacemos en locaciones de confort, con cena y estacionamientos incluidos. Y las sesiones académicas virtuales, como en esta ocasión, tenemos un soporte tecnológico con una empresa de amplia experiencia con internet de alta velocidad. Además, nuestras redes sociales tienen un amplio alcance para acceder a la información del Colegio de Pediatría de Nuevo León y tenemos unas instalaciones propias con una oficina ubicada estratégicamente para atender a todos nuestros socios. En este año, particularmente del 2022, y en esta mesa directiva del bienio 2022-2023, hemos desarrollado un agresivo programa para volver a integrar a nuestros socios. De tal manera que nosotros hemos propuesto que al pagar la anualidad del año 2022 y en su momento la del 2023, se obtendrá la inscripción gratuita al 100% del 17º Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023 del Colegio de Pediatría de Nuevo León, a una media beca del tercer Congreso de Infectología Pediátrica aplicada al consultorio. Sin embargo, ya para este año, en el 2022, se obtendrán los siguientes beneficios. Al reactivarse los eventos presenciales, planeamos que sea para el segundo semestre de este año,
Los socios activos podrán disfrutar del evento social posterior a la sesión académica a partir de la fecha de liquidación de su cuota anual. Además, contará con la constancia anual de pertenencia al colegio y a las demás organizaciones asociadas, como es la Federación Noreste de Pediatría, la CONAPEME, la Asociación Latinoamericana de Pediatría y la Asociación Internacional de Pediatría. Se puede obtener una factura deducible de impuestos ante el SAT y además puede participar en promociones, en inscripciones para cursos y congresos que el Colegio de Pediatría de Nuevo León difunda. Si tienes más de 2 años, y esto es algo que consideramos relevante, si tienes más de 2 años de adeudo en cuotas, al pagar la inscripción y la anualidad del año 2022, se obtienen los derechos de socio activo a partir de este año 2022. Y por si esto fuera poco, si el pago de la anualidad se realiza en los primeros 3 meses, se tiene derecho a un platillo del evento social que tenemos en diciembre de este año. Una de las situaciones también que estamos contemplando son a todos aquellos pediatras foráneos que tienen interés en ser socios del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Este solo pagará el 50% de la inscripción y las anualidades del año 2022 y 2023 y además obtendrá un 50% de descuento en la inscripción para el 17º Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023 y del tercer Congreso de Infectología Pediátrica aplicada al consultorio. Tendrá derecho a todos los beneficios académicos del Colegio de Pediatría de Nuevo León AC. Dentro de los mensajes que quisiera también mencionar esta noche, es que a partir del próximo mes de febrero, nuestra sesión académica contaremos con la participación de residentes de pediatría o subespecialidades afines a los hospitales del área metropolitana. Ellos presentarán trabajos de investigación o casos clínicos en una presentación de 10 minutos antes de la ponencia programada. Los trabajos de investigación deberán contar con su registro en los comités de ética e investigación hospitalarias y los casos clínicos que se llegaran a presentar deben contar con el consentimiento informado firmado por sus padres o tutores para difundir sus datos y fotografías. Les recordamos también la fecha del examen de certificación en pediatría el día 19 de febrero del 2022 para que se pongan en contacto con la doctora Pilar Campos y entreguen su documentación para registro que tiene fecha límite del 2 de febrero del presente año. Les invitamos también a estar al pendiente de cualquier información que se dé en este colegio del Congreso Nacional de Pediatría CONAPEME 2022. Y a continuación les mostramos lo que es la cuenta del Colegio de Pediatría, que es en el Banco BBVA, la cuenta 0176774563 y la clave que se muestra en la diapositiva. Muchas gracias. Para la realización de la sesión académica de esta noche, nos sentimos muy honrados en contar con la presencia de una de las más destacadas líderes en la salud infantil de nuestro estado y del país, la doctora Amalia Guadalupe Becerra Aquino, quien es una destacada colaboradora del colegio y siempre ha hecho un espacio en su valioso tiempo para educar a los pediatras de Nuevo León a través de nosotros, por lo que le expresamos nuestro muy especial agradecimiento por haber aceptado la invitación a compartir sus conocimientos sobre la pandemia COVID-19 y su evolución en este momento tan peculiar. A continuación voy a presentar solo un breve resumen curricular. La doctora Amalia Guadalupe Becerra Aquino estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Metropolitano del Estado. Ella hizo su especialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente se desempeña como subdirectora del Hospital Metropolitano y es investigadora nacional A también. Doctora Amalia Guadalupe Becerra Aquino, adelante con su plática, pandemia COVID-19, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
Buenas noches, soy la doctora Amalia Becerra Aquino y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de COVID-19, justamente de la pandemia, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Miren ustedes, la pandemia COVID-19, me dan el siguiente, muy bien, ahí empezamos. Fíjense cómo vamos a recordar un poquito de lo que sucedió con la pandemia de COVID-19 y vamos a recorrer un poco todo lo que hemos vivido y que si pensamos, ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a vivir lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Allá por diciembre del 2019, en China se descubrió una serie de casos de neumonías que se fueron repitiendo y hubo cada vez más casos y luego se vio que los pacientes fallecían. Finalmente se descubrió que era un virus nuevo, un nuevo coronavirus. Y empezamos a ver esas imágenes que están ustedes viendo, donde nos decían que los hospitales estaban colapsados, que los sistemas de salud estaban derrumbados, con un virus que era altamente transmisible y que también estaba ligado a una alta mortalidad. Esas imágenes empezamos a ver nosotros. Así nos llegó la información de este nuevo virus. Ese es el mercado de Wuhan, porque la epidemia empezó en Wuhan, China, en un mercado de mariscos o de pescados, donde la característica de este lugar es que hay mucha gente, pero además hay animales exóticos y animales vivos y animales muertos. Ahí se piensa que inició esta pandemia. ¿La que sigue? Miren, y entonces en ese momento se le nombró al coronavirus Novel Coronavirus, así se le llamó. Y COVID-19 es como se le denominó a la enfermedad. Este coronavirus es el séptimo miembro de la familia de coronavirus que pueden potencialmente infectar a los humanos. Y es un virus RNA que tiene una envoltura y que tiene varias proteínas que le confieren ciertas particularidades a estos tipos de virus. Y miren ustedes cómo este coronavirus, pues no era nuevo, ya teníamos ahí en la historia algunos contactos con coronavirus que eran parecidos. Miren cómo el virus SARS-CoV es un coronavirus también y el MERS-CoV es un coronavirus y vean su porcentaje de fatalidad o letalidad de estos dos virus coronavirus muy altos, 34.4 y 9.5, y vean cómo el virus H1N1, que es la influenza, con lo que nosotros habíamos conocido en los tiempos modernos, las pandemias, la letalidad comparen la letalidad de H1N1 en la primera línea con SARS-CoV y MERS-CoV. Y en la última línea lo que estamos viendo es si se pudo contener o no. Finalmente, la pandemia por H1N1 no se pudo contener, pero tenemos circulación pospandémica, sí fue pandemia. El SARS-CoV-2, SARS-CoV sí fue pandemia y sí se pudo erradicar, y el MERS-CoV no fue pandemia, pero tampoco se pudo erradicar. Es decir, hay circulación en animales y en algunas zonas. Leamos la que sigue, por favor. Y miren cómo de nuevo un coronavirus, por tercera vez en la historia, en muchas décadas, un coronavirus hizo ese cruce tan temido entre las especies y de infectar animales, infectó a humanos. Eso es lo que siempre tememos y siempre vemos en las películas, cómo un virus puede estar mutando y infectar a un animal y luego infecta a un humano. Pues sí, aquí por tercera vez el coronavirus fue responsable de esto. Nos vamos con la que sigue, por favor. Y vean ahí cómo evolucionaron las cepas de este nuevo coronavirus, como recordamos que se le llamó en un inicio, las diferentes cepas. La primera, la alfa, que en Reino Unido se denominó, luego la beta, la gamma, la delta y finalmente la omicron. Vean cómo poco a poco también nos fuimos familiarizando con los nombres de estas cepas
Y las características principales tienen denominaciones de acuerdo a su linaje, pero para nosotros la característica principal es cómo clínicamente se comportó y cuál fue el impacto que tuvieron en la pandemia. La última catastrófica para nosotros, la cepa Delta, la variante Delta, denominada en abril del 2021, y Omicron, denominada en noviembre del 2021. Son las que tenemos como más en mente, más frescas, pero antes de esas hubo varias, ¿verdad? No fueron las primeras y tampoco serán las últimas. ¿La que sigue? Vean, solamente para recordar el esquema del curso clínico de la severidad, esta imagen seguramente la han visto en diferentes conferencias y ejemplifica de una manera muy simple qué ocurre en el tiempo de evolución del paciente, cuáles son los síntomas que se presentan de acuerdo a los días de evolución, pero además esa línea roja o rosa que están ustedes viendo ahí son los niveles de carga viral en los diferentes momentos de evolución del paciente. Entonces, el tomar una prueba es todo un reto para el médico. ¿En qué momento tomo la prueba y qué valor le voy a dar a esa prueba? Ahí están. Es decir, siempre la clínica es mandatoria. No significa que una prueba negativa, si un paciente tiene síntomas, sea negativo. Vean esa curva y vean esa gráfica. Esto es muy importante. Son los niveles de RNA del virus que pudieran estar en niveles importantes en las primeras 2 semanas y luego disminuyen de manera importante, pero pueden estar incluso cuando el paciente clínicamente está recuperado. Continuamos. Y ahí está de una manera como más clara las pruebas diagnósticas, las diferentes pruebas diagnósticas que fuimos conociendo a lo largo de la enfermedad. Vean cómo la PCR hace un pico más o menos entre el 4.º y 5.º día. Vean cómo los anticuerpos empiezan una elevación alrededor del 10.º día, pero duran meses. Y vean cómo la de antígeno hace un pico muy, muy parecido a la PCR, pero mucho más corto en el periodo de contagiosidad, es decir, cuando el paciente tiene síntomas. De tal manera que vean los espacios que hay fuera de esas curvas, son los momentos en que tu paciente podría salir positivo, podría salir negativo, pero es positivo. De tal manera que nunca se les olvide evaluar clínicamente a un paciente y a la par interpreten las pruebas diagnósticas que el paciente está llevando con ustedes. Continuamos. Esta es también una gráfica simple para que vean la historia natural de COVID-19, también expresado en días, donde en la flechita que están ustedes viendo abajo pueden ver cómo los síntomas y luego puede haber una convalecencia y el paciente puede ser infectocontagioso durante todo ese tiempo. Y algunos pacientes pueden tardar tiempo en sanar como semanas. Y vean cómo esperamos que más o menos el 80% por evolución natural pueda curarse y más o menos un 5% pueda tener complicaciones que involucren falla de órganos, sepsis, etcétera, y que inclusive puedan llegar a la muerte. La que sigue. Y esto es una gráfica de hoy, de uno de los medios locales aquí en el estado. Nos regresamos porque hay cosas importantes en la gráfica. Vean cómo, pues parece como que no pasa mucho, ¿no? Parece como gente sin cubrebocas, muchos con cubrebocas, pero hay gente sin cubrebocas, como si fuera un día normal. No parece que estemos atravesando el pico más álgido de la pandemia en este momento, en esta ola. La que sigue. Y vean ustedes, esto también es algo que salió publicado el día de hoy y son datos públicos, cómo se han incrementado las hospitalizaciones en niños y se espera un incremento muy importante de hospitalizaciones en lo general en los próximos días. La que sigue. ¿Y qué pasa con los migrantes? Seguramente todos ustedes han visto que ha llegado un gran contingente de migrantes haitianos sobre todo, centroamericanos también, y se espera que llegue otro gran contingente. Algunos ya están trabajando, incluso algunos
ya formaron como barrios donde están viviendo. Pero miren esta información qué importante. Por entidad federativa, Nuevo León, y esto es hasta el año pasado, estaba arriba de la media nacional de migrantes que son positivos a COVID. Esto es decir, antes de que llegaran los contingentes de los que hablábamos. ¿Cómo estaremos en este momento? Lo más importante de eso es que seguramente ellos no tienen acceso al programa de vacunación porque nos piden identificaciones nacionales y porque están en domicilios temporales o están, como su nombre lo dice, migrando. ¿La que sigue? Así estamos hasta el 18 de enero a nivel nacional, es decir, ya en México casi 4,5 millones de casos, pero vean, más de 300,000 defunciones. Recuérdense ustedes, marzo del 2020, cuando empezó a salir demasiada información en México, el 11 de marzo la OMS lo declara pandemia y decían entonces que un escenario catastrófico sería 60,000 defunciones. Y hoy estamos contando más de 300,000 defunciones. Por eso les digo, nunca pensamos estar en este escenario, ni siquiera lo imaginábamos. ¿Continuamos? Y ahora vamos a ver cómo estamos aquí en el estado. Así está Nuevo León con, para ese día, esa cifra es nunca vista, 6,356 casos con casi 370,000 acumulados. Y vean ustedes, la de arriba es la curva de México, la de abajo es la de Nuevo León, pero vean que se parecen muchísimo. Sobre todo vean que el pico último es el que es esta ola. Y vean cómo es como muy vertical. Y vean cómo las olas anteriores sí son olas. Esta es como una escarpada totalmente. Las otras son olas, alcanzan a tener la forma de ola. Y esta es casi una línea vertical. ¿La que sigue? Si lo vemos ya exclusivamente en Nuevo León y nos comparamos con olas, vean cómo la línea que están ustedes viendo en color azul es la primera. Vean cómo es casi, sí hay ondulaciones, pero es muy estable. Luego la segunda es la roja, hay una mayor elevación y luego un descenso, tampoco es tanto cambio. La que nos dio una desconocida tremenda es la tercera, que fue la delta, y vean cómo ahí sí hay una elevación, es la amarilla, pero además fue la más duradera, es decir, de casi 12 semanas. Pero vean la verde, es donde señala la flecha azul, y cómo hay picos, 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 y no se parece a ninguna ola, pero sí se parece a una. Miren la imagen que tienen ustedes ahí a su lado derecho, que es la imagen de la ciudad de Sudáfrica, donde fue el epicentro de Omicron. A esa sí se parece. Vean cómo una elevación así totalmente rápida, vertiginosa, a esa sí se parece la ola que estamos teniendo aquí en Nuevo León. La que sigue, por favor. Vean cómo los incrementos por olas, en la cuarta ola, ahorita vamos a ver por olas, vean cómo la línea azul son los casos y la línea amarillita o dorada que está abajo son las hospitalizaciones. Fíjense cómo ante la magnitud de los casos pareciera que las hospitalizaciones no importan o son muy poquitas. Ahí están expresados por porcentajes respecto a la cuenta anterior. Pero si lo hiciéramos desde el principio hasta el conteo final, pues serían cifras de cientos en aumento en porcentaje. Y vean cómo la cifra que está abajo, que les digo que son las hospitalizaciones, pareciera que pues es muy leve. Pero vamos a ver la siguiente para analizarlo mejor. Ahí está el comparativo de hospitalizaciones también por olas. Acuérdense, la azul es la primera, la segunda es la roja, la tercera es la amarilla y la cuarta es la verde. Y vean cómo las hospitalizaciones se parecen hasta este momento bastante entre la verde y la amarilla, es decir, entre la tercera y la cuarta, que podríamos decir que la tercera fue predominantemente delta y la cuarta es predominantemente Omicron. Se parecen bastante, véanlas ustedes ahí, amarilla y verde. La que sigue.
Ahora vamos a comparar las defunciones. Acuérdense, el azul es la primera, la roja es la segunda. Vean cómo la roja ya hizo un pico grandísimo en defunciones, pero la que fue catastrófica para nosotros fue la tercera, que representa la delta. Pero vean cómo va la verde. La verde es la cuarta, es en la que estamos en este momento. Es Omicron predominantemente. Tenemos delta, tenemos delta todavía, pero es predominantemente Omicron y se parecen, empiezan a tomar una tendencia parecida. Es pronto para decir que van a ser iguales, pero parecida. La que sigue, por favor. Y vean, esa es una geolocalización de casos activos en diferentes momentos. Las colores más fuertes significa que hay más casos activos y vean cómo prácticamente en 10 días, un poquito más, se pintó el estado. Eso significa que hubo una alta propagación en esta ola. Quiere decir que la variante que está predominante es altamente contagiosa y se propaga con una velocidad increíble. La que sigue. Ahí está la incidencia diaria hasta el 19 de enero. Es muy evidente, vean cómo del 7 de enero al 19 de enero, si lo expresáramos en porcentajes, tenemos casi un 200%. Los números son fríos. La que sigue. Son casos diarios, acuérdense. Pero miren las hospitalizaciones. ¿Se acuerdan la línea amarillita o doradita que veíamos hace rato y que parecía como que no, pues no era tanto, no era tan importante? Vean, del 7 de enero al 19 de enero, 267% de incremento en las hospitalizaciones. Ahí ya no suena poquito. Ahí ese 267 ya es impresionante. La que sigue. Y los de ventilación mecánica del 7 de enero al 19 de enero, el 265%. Eso también es algo muy, muy importante. La que sigue. En niños, ¿cómo vamos en niños? Porque también tenemos como el pensamiento o se ha difundido de que, bueno, los niños se afectan menos. Sí, sí, efectivamente se afectan menos. Pero pensemos en los niños como que es la población susceptible porque es la que menos está vacunada. Es así de simple, por lógica y por proporción. Es la población que no está vacunada. Y vean cómo al aumentar la cantidad de casos, evidentemente iban a aumentar la cantidad de niños que están afectados y hospitalizados. Vean si comparamos los 3 casos del 7 de enero contra los 21 del 19 de enero, pues es muchas veces más la hospitalización. ¿Continuamos? La hospitalización en embarazadas de la misma manera. Esto es por proporción y por número de casos. Es obvio que entre más casos voy a tener la posibilidad de que mis poblaciones vulnerables se me afecten. La que sigue. Todos los cortes que estoy presentando es hasta el 19 de enero. Y vean cómo evidentemente fueron cambiando los indicadores epidemiológicos, ¿verdad? A pintarse. En la información de hoy, pues es varios en rojo. La que sigue. ¿Y qué está pasando en este momento? ¿Por qué esa velocidad de transmisión tan importante? ¿Qué pasó? Si ya habíamos pensado que esto estábamos casi de salida y de pronto empieza a aumentar a una velocidad increíble. ¿Qué sucedió? Pues resulta que la OMS el 24 de noviembre del 2021 notificó por primera vez que había una nueva variante. Y es así como la OMS primero la denominó B.1.1.529 y luego le dieron un nombre y le denominaron Omicron. Y fue justamente Sudáfrica el epicentro. El primer caso se confirmó justamente el 9 de noviembre del 2021 de infección por Omicron. Es decir, justamente un poquito más de 2 meses. ¿La que sigue? Y luego la OMS también dijo que la evidencia sugería que había un mayor riesgo de que las personas que ya habían tenido COVID se pudieran volver a infectar. Y entonces eso cambió
Porque, a ver, entonces, si ya habías tenido COVID, ¿no estabas protegido? Lo dejamos ahí para que lo razonemos al final vamos a contestar. Y el CDC también comentó que había que vacunar a todos los mayores de 18 años y que teníamos que ver refuerzos para las vacunas. ¿La que sigue? El 28 de noviembre del 2021 se declaró por la OMS, siguiendo el consejo de su grupo técnico, se denominó Omicron y se denominó, fíjense ustedes qué importante, que se le llamara variante preocupante. Así la denominaron al principio, preocupante, que es la evidencia indica que presenta varias mutaciones que pueden afectar las características del virus. ¿Cuáles? Pues la facilidad de propagarse o la gravedad de los síntomas que puede causar. Ya lo vimos con los datos que revisamos anteriormente. ¿La que sigue? Y ahí está la gran cantidad de mutaciones. Básicamente Omicron tiene más de 30 mutaciones que hace que tenga cambios estructurales en la proteína S. Acuérdense que la proteína S en coronavirus es una parte muy importante, es la llave que le permite que el virus pueda penetrar a las células e infectarlas, pero además le va a conferir esta característica un escape inmunológico, así se le llama en los diferentes artículos. Escape inmunológico de qué o de qué? Pues de los anticuerpos, ya sean generados por vacuna o ya sean naturales. Es decir, esa característica, ese cambio en la proteína S, hace que que tus anticuerpos, se pueda escapar de los anticuerpos que tú puedas tener por vacuna o por enfermedad. Entonces, por eso es que te puedes volver a enfermar. ¿La que sigue? Y entonces la OMS denominó variante de interés, que significa que tiene una transmisión significativa en medio extrasanitario, que hay una prevalencia relativa creciente en el número de casos o de otras características que pudieran de alguna manera afectar la salud a nivel mundial. ¿La que sigue? Las variantes preocupantes, por sus siglas en inglés, ¿qué significa? Pues que hay un aumento importante en la transmisibilidad, hay un aumento en la virulencia o una variación en la presentación clínica a la que estamos acostumbrados y también que puede haber una disminución de la eficacia de las medidas sociales que ya todos conocemos o que escapan a los medios diagnósticos o a las vacunas o a los tratamientos disponibles y entonces se le denomina variante preocupante. ¿La que sigue? La distribución, esa fue la inicial y vimos cómo fue cambiando. La que sigue. En Reino Unido en este momento ya es mucho más del 40% de los casos. El primer caso en México el 3 de diciembre. Y fíjense cómo el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades dijo que en la Unión Europea más del 50% de los casos iban a ser Omicron entre enero y marzo del 2022 por la alta transmisibilidad. ¿La que sigue? Estados Unidos así en diciembre del 2010. ¿La que sigue? Fíjense que fue tan importante que el 26 de noviembre del 2021 el presidente de Estados Unidos suspendió entradas a Estados Unidos de ciudadanos de Sudáfrica, justamente para tratar de impedir la entrada, pero pues parece que fue demasiado tarde, porque Estados Unidos está casi cubierto de Omicron. ¿La que sigue? Y así está. Vean cómo el color doradito o amarillo es la variante Delta y el morado es Omicron. Vean cómo casi predomina Omicron en Estados Unidos en muchos de los estados. ¿La que sigue? Y vean cómo, viendo el mapa de Nuevo León, pues muy rápidamente se pintó de rojo. Nosotros no tenemos secuenciación en una gran parte de los casos, pero en los casos que se ha secuenciado, Omicron es la predominante. ¿La que sigue? ¿Cómo se ha caracterizado clínicamente Omicron? Por eso justamente
se le denominó una variante preocupante porque cambiaron los síntomas, de tal manera que esto se concentró en síntomas más leves. Podrían estar asintomáticos o podrían tener solo síntomas respiratorios superiores. Y algo importante, fíjense cómo los síntomas como alteraciones del gusto y del olfato, que eran características en las otras variantes, aquí hay una disminución importante. ¿La que sigue? Tienden a ser leves, fatiga extrema, fiebre, puede haber taquicardia o alteraciones como mialgias o artralgias. ¿La que sigue? Pero no nos confiemos. No necesariamente quiere decir que son leves. Omicron, alta transmisibilidad. Vimos que no siempre estábamos protegidos por las vacunas y hay una alta variabilidad en las vacunas. Hay un alto porcentaje de reinfecciones. Simplemente ustedes hagan un ejercicio de los que tienen alrededor de su núcleo cercano, quienes tuvieron COVID en las 3 olas anteriores y quienes se volvieron a reinfectar en esta ola. Y la gran pregunta, ¿hospitalización y casos graves con Omicron? Sí. Sí vamos a tener hospitalización y sí vamos a tener casos graves. Y vamos a tener muchos. ¿La que sigue? Esa así se le denominó la nueva variante, todo una incógnita, y nosotros ahorita estamos descubriendo hasta dónde nos va a llevar esta variante. ¿La que sigue? Gauteng, Sudáfrica, fue el epicentro de Omicron, pero miren ustedes cómo, fíjense que se dijo que aumentó exponencialmente en unos pocos días, pero que también muy rápido salió. Sin embargo, esta ciudad no tiene como los mejores sistemas de vigilancia epidemiológica y el acceso a pruebas. Entonces, eso de salió tan rápido, tendríamos que analizarlo muy bien. ¿La que sigue? Transmisibilidad. Todavía no está claro si con respecto a otras variantes como Delta, la variante Omicron es más transmisible. Sí se propaga con mayor facilidad de una persona a otra, sí es más transmisible. Eso es la explicación del pico que vimos hace un momento en la comparación de las olas. Sí es mucho más transmisible. ¿La que sigue? Y Omicron puede dar enfermedad grave también. No hay datos que indiquen que los síntomas asociados con esta variante sean distintos, eso es importante, sean distintos a los de otras variantes. Todavía son datos muy tempranos, muy preliminares. Tendremos que revisar qué sucede con nosotros porque no pensamos que vayamos a tener un giro distinto a lo que tiene Estados Unidos o tiene Inglaterra o tiene Alemania. Vamos a tener hospitalizaciones con datos parecidos. Algo, digamos, que es importante es que nosotros no tenemos la secuenciación de manera total, es decir, no se hace secuenciación a todas las muestras, se hace una proporción y en base a esa proporción se toman decisiones, porque la secuenciación encarecería demasiado el acceso a las pruebas. Todas las variantes de COVID-19, incluyendo la Delta, pueden, fíjense muy bien, pueden producir síntomas graves y la muerte, sobre todo en personas vulnerables. ¿Cuáles son las personas vulnerables? Las personas con comorbilidades, las embarazadas, y en este momento nuestros niños son vulnerables porque no están vacunados, en su mayoría. ¿La que sigue? El riesgo de reinfección por Omicron puede ser mayor. Todavía no lo sabemos, lo estamos viendo, todavía es pronto para dar un análisis, pero sí parece ser de manera importante una reinfección. ¿La que sigue? Aquí viene un punto importante, eficacia de las pruebas actuales. La PCR siempre sigue siendo el estándar de oro, hoy más que nunca con Omicron, porque la prueba de PCR está basada
en detectar genes en lo particular, de tal manera que sí es posible, es totalmente útil para Omicron, no así la del antígeno. De tal manera que la recomendación sería, si puedes hacer una antigénica, claro que sí. Si tienes síntomas y te haces la prueba y eres negativo, pero persisten los síntomas, tal vez te tendrías que hacer una PCR. Si sales positivo no tienes problema con la antigénica, pero si sales negativo y persisten los síntomas, tal vez debieras hacerte una PCR. ¿La que sigue? Eficacia de los tratamientos actuales. A Omicron es igual respecto a los tratamientos, pues con corticosteroides y antagonistas de los receptores de interleucina 6, pues siguen siendo eficaces para los cuadros graves de COVID. Vamos a ver si los demás tratamientos pueden también funcionar con Omicron, pero la base de los tratamientos, que son esteroides, oxígeno y anticoagulación y antiinflamatorios, pues pareciera ser que van a funcionar para las formas graves de la enfermedad. ¿La que sigue? Se está coordinando un gran esfuerzo a nivel global para tener estudios acerca de la eficacia de las vacunas y de las pruebas diagnósticas y la evolución de estos pacientes a nivel global. ¿La que sigue? ¿Qué se recomienda por la OMS? Pues aumentar la vigilancia y la secuenciación. Es difícil, es muy difícil aumentar la secuenciación porque esto tiene un costo. Entonces depende mucho de la economía del lugar donde esto se esté llevando a cabo. Es difícil hacer secuenciación por los costos, es importante hacerlas, sí. Entonces probablemente se tengan que hacer muestras, un muestreo, hacer una secuenciación, hacer una proporción y en base a eso tomar decisiones. ¿La que sigue? Los países debieran continuar aplicando medidas de salud pública que ya hayan demostrado su eficacia para tratar de limitar la circulación del virus y también aumentar su capacidad de recursos médicos para la atención creciente del número de casos. ¿La que sigue? Algo importante para la OMS es que deberíamos de hacer lo posible por reducir las desigualdades, porque eso entre el acceso a la atención médica y el acceso a las vacunas marca diferencia. Si no toda tu población tiene acceso a vacunas, va a haber diferencia y vamos a tener diferencias en atención médica y en mortalidad. Vamos a ofrecerles de forma equitativa pruebas diagnósticas y tratamientos a toda la población. ¿La que sigue? Hablando de vacunas, justamente esto es hasta noviembre del 2021 las vacunas compradas y aplicadas en México. Esto es expresado en millones por cada una de las vacunas que seguramente ustedes conocen, se aplicaron alguna de ellas, muy seguramente. Entonces, pero todavía falta, vamos en un proceso de vacunación que está establecido a nivel federal, donde se fue vacunando, si recordarán, primero a los adultos mayores por tener más comorbilidades y se fue descendiendo, de tal manera que en este momento quedan solamente los niños como una población vulnerable porque no tiene vacunas, cuando menos no de forma universal como el resto de los grupos etarios. ¿La que sigue? Las vacunas, la mejor herramienta de salud pública hasta este momento, y el objetivo de las vacunas es muy sencillo: disminuir los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes. Con esto quiero que se queden: disminuir casos graves, hospitalizaciones y muertes. Y si algo ha funcionado, para algo ha funcionado Omicron, trajo algo bueno, sí, porque destacó la importancia fundamental de la vacunación y de la dosis de refuerzo. ¿La que sigue? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué estrategias? ¿Para dónde vamos? Pues vamos a dividir las estrategias en dos tipos. Uno es la vacunación y la otra es las medidas que vamos a tomar. En la vacunación hay que reforzar el booster, la tercera dosis en las de 2 y la segunda dosis en las que tenían una sola aplicación. Acelerar el programa de vacunación e iniciar la vacunación en niños a gran escala. Eso debieran ser nuestras estrategias en el apartado de vacunación.
En el apartado de medidas, el cubrebocas sigue siendo la pieza fundamental para prevenir la transmisión. La higiene de manos. Agregamos, además de la movilidad restringida que va de la mano con la distancia social, algo que fue lo último que se agregó, pero que vimos que reviste una importancia fundamental, que es la ventilación de los espacios. Más que las superficies, como se le dio importancia al principio, ¿se acuerdan? Ya no es necesario que nos saniticemos ni nos bañemos en desinfectantes, ya no, pero sí que ventilemos espacios. Ese es un punto muy importante dentro de las medidas a tomar. La que sigue. Nos quedan preguntas por resolver. Yo se las quiero hacer y piénsenlas ustedes. Muchas las resolvimos ya. Con Omicron te puedes enfermar gravemente. Con Omicron aumentarán las hospitalizaciones. Y luego las preguntas del millón. ¿Cuándo y cuánto? Pues ya vimos unos porcentajes hace un momento, ¿verdad? Casi en el 300%. ¿Cuándo? Pues ya lo estamos viviendo en este momento. ¿La que sigue? Puntos importantes. Hacia allá vamos. Omicron no será la última variante. Hay más variantes. La pandemia se transformará eventualmente en una enfermedad estacional, algo parecido a lo que ocurre con influenza y lo que ocurrió con H1N1. Y en algún momento se declarará por la OMS el fin de la pandemia, así como se declaró el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Así en algún momento eventualmente se va a declarar por la OMS el fin de la pandemia. ¿Cuándo? Eso sí se los voy a deber. Pero se va a declarar el fin de la pandemia. Va a ir cambiando. ¿La que sigue? Estas son mis consideraciones personales, pero se las quiero compartir. Tenemos una población con características muy particulares. Población muy enferma, nos alimentamos mal, tenemos exceso, sobrepeso y obesidad. Luego, nuestro programa de vacunación aún no es universal. ¿Qué significa esto? Pues que es limitado. Aún la dosis de refuerzo no se aplica a todos los grupos etarios y en menores de 18 años es muy limitado el programa de vacunación. Nuestra movilidad es el siguiente punto, no se va a reducir voluntariamente. Estamos en semáforo amarillo. Yo creo que va a estar en naranja en próximos días. Pero eso significa que no hay una reducción por autoridad de movilidad, es voluntaria. Y ya vimos que somos un poquito, mencionábamos hace un rato, atrevidos con la movilidad. Nos gusta aventurarnos. Y luego las escuelas tienen mayoría de no vacunados, desafortunadamente. Aunque en el estado tenemos un programa de vacunación transfronteriza, pero todavía no es la mayoría, desafortunadamente. Y luego vean ahí, yo les puse un recuadro con el uso de cubrebocas y las festividades. Como buenos mexicanos, nos encanta celebrar lo que queramos celebrar. Simplemente la carne asada, pues la extrañamos, ¿verdad? Y luego, pues, convivimos, nos quitamos el cubrebocas, no guardamos la distancia y luego las festividades, pues nos juntamos. Son puntos muy particulares. Entonces, vean todos esos puntos muy particulares, en qué condiciones nos deja frente a esta variable. Hagan un ejercicio interno y contéstense ustedes mismos. ¿La que sigue? Los retos, ¿qué sigue? Pues seguir con prevención, eso es de manera inmediata. Seguir con vacunación, eso también es de manera inmediata. Y al mismo tiempo estar atendiendo a los pacientes que se están afectando por esta cuarta ola. Que, un paréntesis, está siendo muy difícil para el cuerpo médico y el personal de salud en general, no solamente los médicos, todo el personal de salud, porque también nos enfermamos y también nos incapacitamos. Y va a ser un foco rojo el ausentismo de personal médico para atender pacientes. Va a ser un foco rojo. Tómenlo en cuenta. La que sigue. Y creo que con esto cerramos. Espero que les sea de utilidad para la toma de decisiones o para recomendaciones a su familia
y a sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amalia Guadalupe Becerra Aquino. Le voy a pedir a continuación al doctor Ismael David Piedra Noriega que si nos lee las preguntas de nuestra audiencia hacia la doctora Amalia. Adelante, Ismael. Muy buenas noches a todos. Les quiero pedir amablemente a todos los participantes de la sesión del día de hoy que si quieren incluir alguna pregunta para la doctora Amalia Becerra, utilicen el botón que está en la parte de abajo de su pantalla de Zoom, que tiene un símbolo de una Q y una A. Ahí vamos a poder pasarle sus preguntas a la doctora Becerra. La primera pregunta, doctora, nos preguntan ¿cuándo estarán los antivirales orales para atender niños de forma ambulatoria? Miren, están autorizados antivirales orales, pero no para menores de 18 años, ¿sí? Ya se está haciendo como una evaluación por la parte federal para ver cuántas unidades de esos antivirales se van a requerir. Acuérdense que estos antivirales son para enfermedad leve o moderada, no para los hospitalizados. Y andan con un costo más o menos de los $500. Entonces, no puedo contestar esa pregunta, no tengo la respuesta porque antivirales en niños, si acaba de llegar para adultos, difícilmente vamos a tener para el paciente pediátrico prontamente. Tal vez se pueda hacer alguna autorización de emergencia como uso compasivo, podría ser, pero no lo veo tan rápido. No tengo una respuesta precisa para esa pregunta. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan si en los niños, al estar expuestos a esta variante Omicron, también los niños con comorbilidades, ¿esto incrementa el riesgo de que los niños sean hospitalizados? Así es, sí. Justamente los pacientes que ha habido hospitalizados o los que hemos tenido de manera también particular son pacientes que tienen comorbilidades. ¿Se pueden enfermar los sanos? Sí, igual que los adultos, sí se pueden enfermar los sanos, pero generalmente son niños con comorbilidades. Desde incluso en el periodo neonatal, que hemos tenido pacientes en el periodo neonatal, hasta pacientes menores de 18 años que tienen diferentes comorbilidades. Pueden ser respiratorios o pueden ser otro tipo de comorbilidades, pero sí, también los niños con comorbilidades están como más vulnerables. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hacen relacionada a las estadísticas y los números que se han mostrado. Y aquí empieza la reflexión de la pregunta que están haciendo notar que en esta ola consideran que se han hecho más pruebas que en olas anteriores porque se han visto las aglomeraciones en los laboratorios, en los módulos de que se hacen pruebas en los distintos puntos de la ciudad. Pero aquí están mencionando que hay personas que se han hecho más de una prueba porque están buscando salir negativos y se sigue reportando positiva. Y la pregunta es, ¿no será que esto ha incrementado el número de casos positivos reportados por día? No los duplicados se excluyen. Muchas Sí, gracias. en el conteo. Uh-huh. Sé que lo explicó durante su exposición, pero aquí están pidiendo que dé una breve explicación de por qué hay tantas mutaciones con el virus. Sí. Un virus a lo largo de la evolución, en este caso, en la pandemia que llevamos casi 2 años, el estarse transmitiendo justamente persona a persona y entre más propagación tenga, más posibilidades hay de que mute. Expliqué también que la mutación, en todas hay mutaciones, en todas las variantes, de una variante a otra fue mutando, pero particularmente en Omicron llama mucho la atención que tiene la mayor cantidad de mutaciones, ¿verdad? Más de 30 mutaciones. Pero además llama la atención que de las mutaciones, hay muchas mutaciones, pero algunas no tienen relevancia clínica. Pero justamente en Omicron sí tiene relevancia clínica porque es justamente en la proteína S, en la espícula, que es una parte importante para las vacunas y también es una parte importante en cómo el virus llega a nuestras células. Es decir,
prácticamente le dimos una llave a Omicron, o él se buscó una llave con la propagación. Entonces, entre más nosotros, el término que usé hace un rato es seamos aventurados o atrevidos en seguir la movilidad, justamente nosotros estamos haciendo que este virus esté en más posibilidad de mutar. Son como los pases que se hacen en un laboratorio para las bacterias de cultivos. El virus está dando los pases al pasar de una persona a otra a otra. Imagínense la cantidad de casos diarios, multipliquémoslo por los días. ¿Cuántas veces pasó una cepa? Porque estamos seguros que llegó un paciente al estado y traía Omicron. Imagínense todos los pases que hubo de persona a persona para que ahora estemos así. Significa que es altamente transmisible, ¿sí? Y que sí, efectivamente, al inicio son síntomas leves y por eso no lo percibimos. Y entonces nosotros somos como los que también de alguna manera propiciamos esa pasar de persona a persona, esa propagación, y propiciamos las mutaciones también. Muchas gracias. La siguiente pregunta mencionan sobre la tercera dosis para evitar caer enfermo de COVID. Sin embargo, ¿será necesario posteriormente una cuarta dosis? Esa también es una pregunta del millón, porque en este momento, si se acuerdan, como personal de salud seguramente nos vacunamos, me parece que fue en diciembre del 2020 que empezó la vacunación a personal de salud. Se supone que iniciaste esquema. Ya pasó diciembre del 2021, es decir, ya cursó el año. Y luego, en el transcurso del desarrollo de las vacunas, también fuimos conociendo que las vacunas que tenían 2 dosis, se vio que para todas las vacunas no comerciales, sino que experimentales, porque todas no tenían autorización todavía definitiva, en todas la cantidad de anticuerpos disminuyó y en todas se decidió que necesitaban una dosis más. Las de 2 para hacer tercera y las que tenían una para hacer segunda. ¿Sí? Hasta ahí va muy bien, pero entonces, a ver, si yo me pongo una tercera dosis, ¿estoy poniendo una tercera dosis o estoy reiniciando esquema? Porque ya tiene más de un año. La realidad es que no lo sabemos, porque aunque la tendencia pareciera ser que Omicron va a ser, o más bien COVID va a ser estacional, todavía no determinamos si el periodo de duración de una vacuna será un año y medio, y si yo después necesitaré tener esquemas completos cada vez o solamente va a ser necesario el refuerzo. Son preguntas que todavía no podemos responder, pero les puedo comentar, por ejemplo, que en Israel empezaron a aplicar una cuarta dosis. Y yo me preguntaría, y les pregunto a ustedes, ¿esa cuarta dosis es cuarta dosis o es un nuevo esquema? Son preguntas que todavía no tenemos respuesta en este momento. Muchas gracias. La siguiente pregunta están poniendo el contexto de la reinfección. Si te infectas una vez por Omicron, ¿te puedes volver a reinfectar por Omicron? Seguramente sí, porque es tan transmisible y tampoco tenemos en este momento, porque estamos en la ola de Omicron, cuánto nos van a durar los anticuerpos de Omicron. Sabemos que para las otras olas, para las otras variantes, los anticuerpos nos estaban durando alrededor de 4 meses, 6 meses más o menos. Eso era lo que sabíamos. Suponemos que nos pueda durar un tiempo semejante. Pareciera que la ola de Omicron va a ser más corta. Pareciera, no me atrevo, de verdad, no me atrevo a decirle, sí, va a ser unas cuantas semanas, no me atrevo a decirlo. La ola anterior duró casi 12 semanas y las previas, antes de la tercera, habían durado alrededor de 8 o 9 semanas. Entonces, sí puede ser muy rápido Omicron, pero en esta rapidez llevamos muchos casos graves. Entonces, no puedo decirles cuál va a ser el comportamiento. Te podrías reinfectar, todavía no sé cuánto duran exactamente los anticuerpos. Entonces, la recomendación es, ¿tuviste Omicron? A lo mejor ni te diste cuenta. Fuiste con síntomas tan leves que no te diste cuenta. Hay que seguirnos cuidando. No se descuiden si son positivos y ya salieron, hay que seguirse cuidando.
Doctora, quiero decirle que hay muchísimas preguntas, hay más de 170 personas conectadas y está el tema muy ardiente en la sección de preguntas, pero esta pregunta me llamó la atención, estoy seleccionando las más interesantes. ¿De qué manera recomienda usted que se aíslen a los lactantes con prueba positiva y síntomas leves como un resfriado? Es muy complicado porque un lactante requiere del total cuidado de su mamá o del tutor que lo esté cuidando. Se va a tener que aislar la mamá con él o el tutor con él. O sea, es diferente a un adulto. Con un niño se va a tener que aislar un adulto con él. La recomendación es no ponerle mascarilla, obviamente, al menor, sino el que la mascarilla la use el adulto, ¿verdad? Y nada más, y el aislamiento pues en la habitación con el adulto. Perfecto. También están mencionando que si están relacionados los casos de bronquiolitis y croup con el Omicron. Sí, fíjense que sí, 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 sí. Hemos tenido casos donde la manifestación es justamente esa, croup, la tos que todos conocemos para croup y donde les haces el examen para ver, no pensando en Omicron porque piensas en otras posibilidades, pero ahorita tenemos que buscar COVID y salen positivos. Sí, justamente es una de las presentaciones. Perfecto. Y bueno, aprovechando, mencionan aquí que si el Hospital Metropolitano sigue siendo exclusivo COVID. Sí, sigue siendo exclusivo COVID para prácticamente todas las edades, pero digo, estamos en la pandemia y la población necesita también atenciones de otras enfermedades. Eso ha sido muy complicado para nosotros como médicos y por supuesto para la población. Eh, Recibimos de urgencias pacientes con otros diagnósticos. Tratamos de tener áreas separadas hasta donde es posible. Sí nos gusta saber en qué estatus está el paciente al llegar para saber dónde lo voy a colocar, pero también vamos a conservar esas áreas mientras el comportamiento lo permita, ¿verdad? Si los casos de COVID aumentan, pues tendremos que ver cómo hacemos con los pacientes que son negativos. Bien, voy a pasarle las últimas dos preguntas, doctora, porque sí, la sección de preguntas y respuestas está muy participativa. ¿Qué se sabe el día de hoy de la transmisión vertical del COVID? Fíjense, esto ha cambiado de manera importante. No hemos detectado casos en el hospital, hemos tenido 84 pacientes embarazadas, graves, casi todas, muy graves. Y lo que sí les puedo decir es que no está relacionado, al principio pensábamos que estaba relacionado la severidad con la transmisión vertical. De tal manera que si yo tengo una cantidad importante de pacientes graves con altísimas cargas virales y que en una cantidad importante de casos falleció la mamá, yo tendría una cantidad importante de recién nacidos positivos. No fue así. Es decir, en este momento sí les puedo decir que la transmisión no está relacionada directamente con la severidad en la mamá. Eso es importante porque la paciente embarazada tiene una preocupación por su bebé. No, le podemos casi asegurar que si seguimos las recomendaciones y sobre todo, si ella se atiende a tiempo, va a tener un niño sano. Lo que sí estuvo asociado con COVID fue prematurez, pero no por COVID propiamente, sino porque las condiciones de la madre hicieron que hubiera muchos nacimientos prematuros, pero no con la transmisión vertical, es decir, no hay una relación directamente proporcional entre la severidad y la transmisión. Y no lo puedo demostrar, pero no está relacionado directamente con la vía de nacimiento, es decir, la transmisión propiamente vertical, sino con el manejo que se hizo en el entorno de la atención de la mamá, ¿verdad? Un entorno donde había una gran cantidad de pacientes COVID positivos. Y eso si lo trasladamos al área de atención, digamos, privada, no lo vimos de esa manera en el área de atención privada. Lo que sí vimos en el área de atención privada, que era un reto, es la lactancia materna en el paciente recién nacido de una madre positiva con un niño sano. Bien, la última pregunta, doctora. En este contexto del estado de Nuevo León,
donde se está fomentando la vacunación transfronteriza para los niños mayores de 5 años. Sabemos que muchos de estos niños están padeciendo en este momento COVID y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para aplicar la vacuna si a mi hijo o al niño le dio COVID? Cuando menos un mes. Cuando menos un mes. Si ya tuviste COVID, para aplicar la vacuna, porque necesitamos saber que esté perfectamente recuperado. Obviamente, si está sintomático, obviamente no, ¿verdad? También nos ha pasado que se aplica la vacuna y están sintomáticos 2 días después o un día después. Eso es una pregunta que nos hacen mucho las mamás y tienen miedo que esto sea una reacción de la vacuna. Fíjense que casi, hay que vigilar, por supuesto, pero casi siempre es que el paciente traía la enfermedad cuando lo vacunamos. Muchísimas gracias a todos los socios participantes en las preguntas y cedemos los micrófonos al doctor Joaquín Darío Treviño. Sí, muchas gracias. Muy bien, doctora, muy agradecidos. Le entregamos un reconocimiento del Colegio de Pediatría de Nuevo León por su excelente y actualizada plática de esta noche. Muchas gracias, doctora. Como siempre, ha sido madrina en este año del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un privilegio compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Con lo anterior, estamos terminando nuestra sesión de enero del año 2022 del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Quiero mencionar antes que durante esta ponencia estuvieron conectados amigos del mismo estado de Nuevo León, pero también de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Sonora, Venezuela, por lo cual le reiteramos la invitación a pertenecer al Colegio de Pediatría de Nuevo León. Ya escucharon todos los beneficios que tenemos y quisiera que estuvieran muy atentos a las promociones que están en nuestras redes sociales del colegio. Los invito a nuestra próxima sesión, el 17 de febrero del año 2022, que también será de manera virtual. Y muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.